que hay un límite establecido más allá que los hombres y las mujeres no pueden pasar. La misericordia de Dios puede ser pisoteada, puede ser rechazada, puede ser insultada, mientras ella está abogando por el ser humano. Pero una vez esa misericordia es retirada, y no es retirada de forma arbitraria, sino simplemente el corazón del ser humano se llega a endurecer de tal manera que él deja de escuchar la voz suave y melodiosa del Espíritu Santo que lo está llamando al arrepentimiento. Así terminábamos el párrafo de el deseo de todas las gentes. Cristo contempló el mundo de todos los siglos desde la altura del Monte de las Olivas, y sus palabras se aplican a toda alma que desprecia las súplicas de la misericordia divina. Y yo creo que nosotros acá no estamos despreciando esa voz melodiosa en la actualidad, porque estamos deseosos de conocer, de aprender, de practicar, y le pedimos a Dios que nos llene, que nos use, que nos perdone, y que haga en nosotros todo aquello que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y yo deseo lo mejor para cada alma que forma hoy día parte del pueblo de Dios. Sin embargo, la cita sigue diciendo: oh escarnecedor de su amor, Él se dirige hoy a ti, aún a ti que debieras conocer las cosas que pertenecen a tu paz. Cristo está derramando amargas lágrimas por ti que no las tienes para ti mismo. Ya se está manifestando en ti aquella fatal dureza de corazón que destruyó a los fariseos. Fue en este momento donde les recordaba que esa infatuidad que nos golpea como pueblo, porque hay una pasmosa seguridad dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo adventista. Creemos que por formar parte de un pueblo que dice que guarda los mandamientos de Dios, tenemos cierta seguridad. Eso es salvación por obras. Y nadie se salva por obras. La salvación es un regalo. La salvación es gratuitamente dado a aquellos que la aceptan. Nunca podemos poner un ápice nuestro como seguridad de nuestra salvación. La salvación hasta hoy día sigue siendo un regalo que por gracia Dios le da a aquel que la quiera recibir. O sea, está abierto a todo el mundo. Pero solamente lo obtendrán aquellos que la acepten. Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, la Biblia es clara cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo amó Dios. Y en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Dios no amó a la gente buena, a la gente religiosa, a la gente que guarda mandamientos. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que la salvación fue para el mundo, para el drogadicto, para el ladrón, para el asesino, para el violador, para el mentiroso, para el hipócrita, para el cobarde, para todo lo que en el mundo hay. Por ellos y para ellos fue el regalo del unigénito Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Así que la salvación es para todo mundo. Sin embargo, entendiendo que Dios había levantado al pueblo de Israel para que le sirviera de luz a las naciones, para que pudieran llevar el mensaje del único Dios verdadero, que no tenía nada que ver ese pueblo con la idolatría, que ese pueblo no tenía nada que ver con las tradiciones de los hombres. Dios quería que ese pueblo le fuera su especial tesoro, nación santa, pueblo adquirido por Dios, etcétera, para que anunciara las virtudes de aquel que los había llamado de las tinieblas a su luz admirable. Pero el pueblo de antaño falló. El pueblo de antaño se mezcló con los pueblos idólatras. Y es lo mismo que le está pasando a nuestro pueblo.
esa seguridad espuria, esa seguridad pasmosa, fatídica, de que le hace creer al adventista que por ser adventista, él está seguro. No es así. Mayor vigilancia deberíamos de tener nosotros como adventistas, porque deberíamos de entender que la guerra que se comenzó en el cielo, la guerra de los siglos entre el bien y el mal en los últimos días, iría directamente apuntada y dirigida para el pueblo de Dios, para la iglesia adventista. Y esa fatuidad, esa rebeldía que se ve dentro de nuestro pueblo no es otra cosa que el ataque directo del enemigo al pueblo de Dios. Esa insubordinación a la palabra de Dios. Así que lo que nosotros podemos contemplar dentro de nuestro pueblo es una caída semejante y parecida a lo que cayó el pueblo de antaño. Se alejó tanto de la verdad bíblica que cuando vino el Salvador del mundo, paganos de otras naciones entendieron la señal que se había predicho del Mesías, del Rey de Israel, y lo buscaron con días de travesía por el desierto, guiados por una estrella. Y el pueblo que tenía los oráculos, el santuario, sus servicios, la palabra escrita, la historia, el pueblo que decía guardar los mandamientos de Dios, pasó por alto el nacimiento, el ministerio y finalmente la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y finalmente en el año 34 de nuestra era, con la muerte de Esteban, ese pueblo selló su condenación, dejó de ser pueblo escogido, peculiar de Dios. ¿Qué nos hace pensar a nosotros como organización, como iglesia, de que las cosas serán diferentes con nosotros? Hermanos, ser adventista del séptimo día no te garantiza a ti la salvación. Lo único que te garantiza la salvación es, como el pámpano, estar conectado a la vid verdadera y que estés dando frutos dignos de tu vocación, que comience a verse en nosotros lo que decimos ser cristianos, pues cristianos es ser semejantes a Cristo Jesús. Eso es lo único que te garantiza salvación y vida eterna. Jesús lo dijo y lo leí ayer en San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. No dice que sean miembros de la iglesia adventista. Si somos miembros, y que hay una felicidad en mi corazón el ser miembro de la iglesia adventista, alabo a Dios que por su gracia y misericordia me hizo miembro de su iglesia. Yo estoy feliz de ser adventista del séptimo día. Pero en nada debo de poner eso como argumento y suposición de que tengo cierto favoritismo con Dios. No es así. La salvación está en conocer a Dios, el único digno, y a Jesucristo que Él envió. Vimos ayer en Hechos capítulo 17, versículo 27, 26 y 27, donde la inspiración nos dice claramente que el propósito de Dios en la naturaleza es que podamos acercarnos, conocerle a Él, porque eso es vida eterna. Así que la iglesia adventista, como aparece en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante hasta el 21, está en peligro de ser vomitada, porque tú dices que eres rica y de ninguna cosa tienes necesidad, pero no sabes que tú eres pobre, miserable, ciego y estás desnudo. Con esas
4 declaraciones de cómo el cielo contempla al adventista promedio, al adventista nominal, aquel adventista que no tiene una conexión sincera, que vive de apariencias y se cree mejor, que no necesita que no tiene necesidad de ninguna cosa. El cielo le dice: ponte a cuentas, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Tengo deseos de perdonarte. Yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino. Y podemos encontrar un montón de citas que Dios no quiere que el adventista que vive de apariencia perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Y si alguno de nosotros es Dios a quien nos está llamando esta mañana, pues procedamos al arrepentimiento, caigamos sobre la roca, seamos quebrantados, pidamos perdón, y perdón hay para todos. La gracia de Cristo aún intercede por cada uno de nosotros, intercede por mí, y yo alabo a Dios por ello, porque cada día debo de renovar mi relación con Cristo Jesús, sentir ese primer amor, sentir ese agradecimiento profundo por lo que Él ha hecho, hace y hará por mí. De no llegar a esta condición, de no llegar a este nivel, entonces se aplica directamente cómo termina el capítulo 74 del deseado de todas las gentes para nosotros. Oh escarnecedor de su amor, Él se dirige hoy a ti, aún a ti, que debieras conocer las cosas que pertenecen a tu paz. De paso, hermanos, el espíritu de profecía fue dado para este pueblo. Cuando aquí leo, oh escarnecedor de su amor, Él se dirige hoy a ti, son palabras duras que puedan sonar, mas están llenas de amor. Son palabras directas a la iglesia adventista del séptimo día. Es para nosotros. El escarnecedor de su amor es su pueblo. A ti, aún a ti, que debieras conocer las cosas que pertenecen a tu paz. Cristo está derramando amargas lágrimas por ti, por su iglesia, por su pueblo, que no las tienes para ti mismo. Ya se está manifestando en ti aquella fatal dureza de corazón que destruyó a los fariseos. Son palabras para la iglesia adventista, son palabras para los adventistas del séptimo día. Y toda evidencia de la gracia de Dios, todo rayo de luz divina, enternece, subyuga el alma o la confirma en una impenitencia sin esperanza. La misericordia de Dios entonces tiene dos funciones. Una, enternece, subyuga, convierte, despierta, o adormece, endurece fatídicamente. ¿En dónde estamos nosotros? Mi anhelo para este grupo de corazón es que podamos oír la voz angustiosa de nuestro Dios llamándonos a caer sobre la roca, a ser quebrantados, a ser transformados. La lluvia tardía está en camino y Dios quiere usarme a mí, usarte a ti, llenarnos con el poder de su Espíritu Santo, y cuando esta obra sea llevada adelante, ya no con planes humanos, ya no dependiendo de la tecnología, nada, sino con el poder del Espíritu Santo, como fue llevado en los días de los discípulos. La inspiración dice que en ese momento vendrá gente con costales de dinero diciendo: aquí están los recursos que se necesitan para la obra, y se les tendrá que decir: ahora no, ya no es necesario, porque la obra será llevado ya no con fuerza humana, no será con ejército ni con espadas, sino con el Espíritu Santo. Hermanos, cuando digo hermanos me refiero a las mujeres, ¿ok? Hermanos, cualquier cosa que necesitamos hacer hoy para la obra de Dios tiene que ser hecho hoy, no mañana.
Cuando el Espíritu Santo sea derramado, muchos, espero que nadie de nosotros, muchos vendrán diciendo, ahora sí, venderé mi casa, venderé el carro, sacaré el dinero del banco. Aquí está, querido, demasiado tarde. Eso está escrito. Es ahora que debemos de responder. Es ahora. Y estos llamados también los tuvo Belsasar en su vida, pero no quiso responder a las súplicas de la misericordia de Dios. Y cada día se fue poniendo más duro, más duro, más duro, hasta que llegamos al capítulo 5, donde aparece el cuadro que nos espera a muchos en estos días. Termino la cita leyendo, que fue donde quedamos ayer. Cristo previó que Jerusalén permanecería empedernida e impenitente. Ay, Dios mío, Dios sabía eso, que la Jerusalén iba a seguir así, con su relajo, con su religiosidad, con su sentimiento de superioridad, pero toda la culpa, todas las consecuencias de la misericordia rechazada pesaban sobre ella. Así también, escuchen la aplicación, sucederá con toda alma que está siguiendo la misma conducta. El Señor declara, te perdiste, oh Israel. Ayer aquí decía que podía ponerse el nombre de cada uno de nosotros si despreciamos esa misericordia que quiere trabajar en nosotros, con nosotros, por nosotros, para nosotros y por medio de nosotros. Oye, tierra, he aquí, yo traigo mal sobre este pueblo. ¿Sobre qué pueblo? El fruto de sus pensamientos, porque no escucharon a mis palabras y aborrecieron mi ley. Así terminó el mensaje. Esto está en Jeremías, capítulo 6, verso 19. La razón por la cual el antiguo Israel y el Israel del tiempo de Jesús y la iglesia medieval y el fin del pueblo actual será porque Dios traerá sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Saben que nosotros como adventistas nos decimos guardar los mandamientos de Dios. Y yo en mi caminar dentro del pueblo me he dado cuenta que la mentira sigue siendo un factor vencedor dentro del pueblo. Pero hasta donde yo puedo leer, mi modelo fue tentado en todo y sin pecado. Y a ti y a mí me dice, tú también puedes, porque ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Nuestro pueblo se está escudando detrás de la experiencia de otros humanos. Gloria a Dios, hermana Blanquita. Gloria a Dios. Así que ahora volvamos al capítulo 5 de Daniel. Y allá en el capítulo 5 vamos a centrarnos ahora en Mené, Mené, Tekel, Uparsin, porque ciertamente Dios le ha puesto fin, así como lo puso al mundo antediluviano. Dice acá en el capítulo 5, versículo 22, Daniel hablándole a Belsasar le dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Ese es el problema. Que la iglesia adventista sabe a nivel mundial, todos los adventistas saben
qué es lo que deben hacer y no lo estamos haciendo. Para este tiempo, cuando una persona viene por primera vez y se bautiza dentro de la iglesia, esa persona que ha recibido ya estudios bíblicos, aunque sea ahí con la leccioncita, que pequeñita, la fe de Jesús, esa persona viene ya conociendo algo. Entonces se espera que debemos de humillarnos. Humillar nuestro corazón es practicar las lecciones que Dios ya nos ha compartido. Tanto material que la iglesia ha recibido, sabe, pero el no quererlo practicar es no querer humillarnos, sabiendo todo esto. Entonces viene el otro paso. Cuando no nos humillamos, el versículo 23 le dice Daniel a Belsasar, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de eso, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Qué triste, hermanos, que cuando no querramos humillarnos delante de la palabra de Dios, vamos a caer en idolatría. Y usted no necesita tener un muñequito de yeso en la mesa de centro de su sala. Usted no necesita tener un altar a María o a cualquier santo con sus velas prendidas para considerar el cielo que usted es un idólatra. Usted mismo puede ser su propio ídolo. Su propio vientre, como dice el apóstol Pablo, puede ser su propio ídolo. Cuando nosotros no nos queremos humillar ante la palabra de Dios, vamos a caer en la idolatría. No importa que sea de oro, de plata, de lo que sea, es lo que te espera. Y qué triste, cuando yo leo en la Biblia que los ídolos no sirven para nada y que todos aquellos que se postran ante ellos también no sirven para nada. Si algo deja de servir para algo, entonces Dios dice, este ya no sirve para nada, su destrucción ha llegado. Belsasar había caído delante de la idolatría fatídica. Ya no servía para nada, los ídolos para nada sirven. Tienen ojos, no miran, oídos, no oyen, pies, no andan, boca, no hablan. Ojos no miran, no sienten, no palpan con sus manos, no sirven para nada. Y semejantes a ellos son todos aquellos que delante de ellos se postran. ¿Para qué servía Belsasar? Para nada. Había llegado el momento de acabar con él. 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. 25. Y la escritura es esta: Mené, Mené Tekel Uparsin. La interpretación es: Mené contó, contar. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿Acaso Dios no está contando cada día de nuestra vida cómo vivimos? Cada aspecto de nuestro diario vivir, cómo lo vivimos. Es que pensamos de que Dios no... Y miren, recuerden las lecciones antepasadas. Dios no solamente te creó, Dios pagó el precio y nos redimió. Pero no solamente nos crió, nos redimió, también está atento cada instante de tu vivir. Es gracias a Él que vivimos, no es un mecanismo automático, lo leímos el otro día. Es gracias a Él que estás respirando, es gracias a Él que tu corazón está palpitando, es gracias a Él que tu mente está activa, es gracias a Él. Dios está contando todo, porque gracias a Él vivimos, somos y nos movemos. Claro que nos está contando. Contó Dios tu reino y le puso fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pesado fuiste en balanza. Esto es
indudablemente escenas de juicio investigador. Dice un manuscrito, acá lo tengo, dice manuscrito 50 del año 1893, párrafo 9, dice: en el momento de la fiesta que Belsasar estaba llevando a cabo, dice, poco pensó Belsasar que un vigilante invisible contemplaba su orgía idolátrica, pero no hay nada que se diga o haga que no esté registrado en los libros del cielo. ¿Escucharon bien eso? No hay nada que salga de mi boca y de tu boca, o sea, hecho con tus manos, que no quede registro fidedigno en el registro del cielo. Los caracteres místicos trazados por la pálida mano testificaban que Dios es testigo de todo lo que hacemos y que es deshonrado por los banquetes y las orgías. No podemos ocultar nada de Dios. No podemos escapar de nuestra responsabilidad ante Él. Doquiera estemos y cualquier cosa que hagamos, somos responsables ante aquel a quien pertenecemos por creación y redención. No hay nada, hermanos, que podamos esconder de la presencia de Dios. Y al igual que Belsasar, tenemos que comparecer y responder y dar cuenta de nuestra administración, de todo aquello de lo que Dios nos ha dado. En la vida de todos los que rechazan, esto está en conflicto de los siglos, en la vida de todos los que rechazan la verdad, hay momentos en que la conciencia se despierta, en que la memoria evoca el recuerdo aterrador de una vida de hipocresía. O sea, ya no quiero ser igual, anhelo un cambio. Y el alma se siente atormentada de vanos pesares más. ¿Qué es eso comparado con el remordimiento que se experimentará aquel día cuando viniere cual huracán vuestro espanto y vuestra destrucción como torbellino? Viene en camino, se acerca, y Dios quiere encontrarnos a todos nosotros justificados, porque justificados pues tenemos paz para con Dios. Hermanos, le llegó el momento a Belsasar y no fue hallado justificado, fue hallado culpable. Hay otra cita acá que deseo compartirles, donde ellos presenciaron que estaban ante el juicio de Dios. Dice acá: la Review and Herald, noviembre 24 de 1904, dice: oh, si nos acordáramos de que estamos viviendo mientras el juicio sigue su curso y nuestros casos están pendientes. Y esto todo adventista del séptimo día lo predica, que estamos en días de juicio investigador. Ahora es el momento de velar y orar, de dejar a un lado toda complacencia propia, todo orgullo, todo egoísmo. ¿Recuerdan? Orgullo, egoísmo, soberbia, intemperancia. Son agentes que uno jala al otro. Deberíamos de dejar todo eso ahora
Los preciosos momentos que para algunos son peor que desperdiciados, debieran dedicarse a la meditación y a la oración. Muchos de los que profesan guardar los mandamientos de Dios están siguiendo sus inclinaciones en vez de su deber. Tal como son en la actualidad, son indignos de la vida eterna. A estos descuidados e indiferentes tengo que decirles: vuestros vanos pensamientos, vuestras palabras duras, vuestros actos egoístas están siendo anotados en el libro del cielo. Los ángeles estuvieron presentes durante la idolátrica bacanal de Belsasar. Están a vuestro lado mientras deshonráis a vuestro Redentor. Se apartan entristecidos. Oye, que un ángel se aparte de mí, porque yo quiero seguir viviendo la vida como Belsasar. ¡Qué tristeza! Se apartan entristecidos, afligidos, de que los crucificasteis de nuevo de esa manera. ¿De qué? Lo crucificasteis de nuevo de esa manera. Lo expongáis a la vergüenza pública. Acompáñenme a la cita que recuerdo que ayer los llevaba a Hebreos, y aquí vamos a ver una comparación. Dejamos aquí en Daniel un separador. Y por favor acompáñenme a Hebreos capítulo 9. Que ahora va a cobrar un sentido más solemne y profundo lo que estamos estudiando en el capítulo 5. Dice el capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Y después de ello, ¿qué dice? ¿Alguien puede abrir su micrófono para ver quién más fue a Hebreos 9:27? El juicio. Ok. Como está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de la muerte, ¿qué viene? El juicio. ¿Cierto? Ok. Ahora, tomen nota. ¿Fue juzgado Belsasar después de muerto o fue juzgado en vida? Por lo tanto, el relato del capítulo 5 del libro de Daniel tiene que ver con el juicio de los vivos. Es una vívida, iba a decir dramatización, pero no fue un drama, fue de todo color, pero es una vívida experiencia de alguien que experimentó el juicio estando vivo. Y hasta donde nosotros sabemos, el juicio aún no ha pasado de los muertos a los vivos. La historia, el funesto desenlace de Belsasar es una representación del último pueblo de Dios sobre la tierra que tiene que comparecer vivo ante el juicio. Y muchos tendrán la palabra tekel en sus crónicas. Pesado fueron en balanza y fueron hallados falsos. La historia de Belsasar debe de ser más solemne en mi vida de lo que hasta hoy yo he podido apreciar. Y está registrado allí con letras inalterables para nosotros que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Es terrible cuando lo vemos ahora en este contexto. Y si ustedes se dan cuenta, aun cuando hubieron ejecuciones de gente como Ananías y Zafira allá en Hechos con el apóstol Pedro,
porque mintieron al Espíritu Santo y fueron ejecutados. No hubo lo que podemos encontrar aquí en Belsasar, una escena de juicio. Y sin embargo, aquí con Belsasar sí la tenemos. Y está vivo cuando él fue pesado en la balanza y fue hallado falta. Es un tipo de lo que ha de ser el juicio, lo solemne que debe ser, que va a ser, que es el juicio de los vivos. Tristemente, a él se le olvidó que un vigilante santo estaba allí. Ahora, ¿piensan ustedes que él llegó, a ese momento ignorando? No, se le olvidó, es otra cosa. Pero él no ignoraba nada de eso, porque en la historia que él sabía, como le dijo Daniel, él sabía de ese vigilante que estaba allí presente. Vamos a ver, y vamos a Daniel capítulo 4, vamos a mostrar un poco de este vigilante y santo. Si me acompañan ahí al capítulo 4. Vamos a ver. Dice el capítulo 4, donde se narra la historia de la locura de Nabucodonosor, que también ya la vimos, ¿verdad? Ya estudiamos ese capítulo. Dice el versículo 11, comencemos en el 11. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Versículo 13 era lo que Belsasar sabía. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Belsasar sabía esto, que esto era lo más impactante, impresionante en la experiencia de Nabucodonosor en el capítulo 4. Y ese vigilante y santo clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa, etcétera, todo lo que... Y su corazón, versículo 16, sea cambiado y sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto ¿de quién? De los vigilantes. De los vigilantes, dice, ¿verdad? ¿Y por dicho de quién? De Dios. Debería decir de Dios, pero aquí la Biblia dice, y yo quisiera que arregláramos ese texto en el versículo 17, porque dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes, no es de los vigilantes. En el versículo 13 dice que un vigilante, no los vigilantes. Y por medio de los santos, arriba en el versículo 13 no dice los santos, dice y santo, uno, un vigilante y santo. El 17 ahí está rara la traducción que le hicieron, porque se vuelve a repetir en el versículo 23. El 13, el 17 y el 23 en el original están escritos de la misma manera.
Por lo tanto, el 17 no debe estar hablando en plural, porque si el 13 y el 23 están en singular, el 17 debería estar en singular, pero ahí está en plural. Cuando usted confirma este texto en el original, está en singular, no está en plural el 17 en el original. El 23 dice... hermano Donald, perdón, ¿puedo leer el 17 en versión Peshitta? Por favor, hija. Y para eso se abren los micrófonos. Dice, por orden del vigilante es el decreto y por palabra del santo es la petición. Gloria a para Dios. Que los vivientes sepan que el Altísimo tiene el dominio sobre el reino de los hombres, que se lo entregará a quien le plazca y constituirá sobre él al más humilde de los hombres. Gracias, Heli. Bueno, excelentísima versión, la Peshitta que tienes, y deberíamos de hacerle corrección allí, porque estamos hablando de uno. Y ahora escucha, dice vigilante. Y ustedes creen que solo vigiló a Belsasar, que no te está vigilando a ti. Es que para eso estudiamos las lecciones anteriores. Para eso el Espíritu Santo ya preparó para que entiendas que si respiras es porque Papá Dios está soplando en ti constantemente su aliento de vida. Gloria a Dios por ello. Me encantó eso. Ese estudio. Amén. Me hizo, ¿verdad que nos hizo enamorarnos más de Dios? De sentirlo ahí tan cerquita, moviendo mi corazón, trabajando mis pulmones, cuidando de mi cabello que no se me siga cayendo, etcétera. Tan lindo nuestro Dios. Está hermoso el estudio, hermano. Gloria sea nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. El versículo 23 dice, y en cuanto a lo que vio el rey, esto es ya Daniel dándole la interpretación de su visión, un vigilante y santo. Es que es un vigilante. El 17, yo no sé por qué en la versión 60, que es la más común, pero qué lindo que Helen ha compartido con nosotros la versión que ella tiene a la mano y da exactamente el sentido que debe de tener el versículo 17. No son los vigilantes, sino el vigilante. No son los santos, es el santo. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro, de bronce, todo eso. Hasta que va, esta es la interpretación. Oh rey, y la sentencia del Altísimo. El Altísimo es el vigilante. El Altísimo es el santo. Y quiere que entendamos hoy que así como estuvo presente, aunque no invitado, en la orgía idolátrica de Belsasar, él está presente. Allí donde estás, con quien estás, lo que haces, lo que pensás. Él está allí. Y se acerca el momento en que cada uno de nosotros debe de responder a todo lo que pensamos, decimos, hablamos. Dice, ayer les mencioné que les iba a leer algo acerca en el conflicto, en el evento de los últimos días. Dice evento de los últimos días. Página 40. Con infalible exactitud, el ser infinito, el vigilante, el santo, sigue llevando una cuenta con todas las naciones.
mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento. Es que Dios es bueno y su misericordia es infinita y para siempre su amor por los hombres. Él sigue llamando al arrepentimiento. Segunda de Pedro dice, Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para conmigo, para contigo, para con su pueblo. No quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Mas el grito desenfrenado de su pueblo hoy día es como diciendo, ¿y de qué tengo que arrepentirme? Si yo no tengo necesidad de ninguna cosa, soy rico y me sigo enriqueciendo. Esta cuenta permanece abierta, pero cuando las cifras lleguen a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el misterio de su ira. Dios ya le puso fin, hermanos. Dios ya le puso un hasta aquí a la sociedad moderna, a la civilización actual, a su pueblo actual, a la iglesia adventista. Dios ya le puso límite. Es más, la iglesia adventista como tal, de acuerdo al libro de Apocalipsis, y lo vamos a ver cuando lleguemos allá, con la ayuda de Dios, si nos concede la vida, y Él quiere que lleguemos hasta allá, porque puede ser obra para otro grupo de gente. Lo que yo deseo es que nosotros, los de este grupo, podamos terminar nuestra carrera en paz con Dios. Sea que la muerte llegue hoy para alguno de nosotros, que está más cerca de lo que podemos imaginar, que podamos pasar al descanso abrazados de Jesús. Amén. Porque la muerte para los hijos de Dios es como un sueño. Y díganme ustedes, ¿a quién de ustedes le da miedo quedarse dormido? Es más, cuando ya ha sido un día agotador, qué feliz, qué rico caer en la cama, cerrar los ojitos y decirle, Señor, en paz me acostaré, tú estás acá conmigo. Y aquel cuerpo se siente relajado de que ahora va a descansar. Esta debe de ser la experiencia de la muerte para los que aman a Dios. Sin miedo, pero de pronto cuando tenemos muchas cosas, esas cosas, ay, no, qué miedo morir. Y todo mi trabajo, ¿y para qué? ¿Y para qué? Hermanos, lo único que cuenta en esta vida es estar en paz con Dios. Amén. Sin nada venimos a este mundo y ciertamente nada podemos sacar de él. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Entiende eso, que el tiempo que Dios te da no es para acumular riqueza, sino para que lo conozcas, para que estés en paz con Él, para que alcances la vida eterna. Esa es el propósito de la existencia por la cual Dios te trajo. Recuerda que cuando fuiste concebido, millones de espermas corrían para germinar el óvulo. Pero Dios te escogió a ti. Miren, ¿y desde dónde? Él dijo, no, yo quiero que seas tú, Donald. Ven para acá, mijito. Tú, entra, por favor. Y desde aquí yo comienzo a trabajar contigo. Y aquí me tiene hoy. Y aquí te tiene hoy. Desde que Él escogió el esperma que fecundara el óvulo de tu madre en el vientre, desde ahí viene trabajando contigo. Y aquí te tiene hoy, para que alcances salvación y vida eterna. Es lo único que importa. Dios lleva un registro de las naciones y los cálculos han aumentado contra ellos en los libros del cielo. Y cuando se decrete una ley de que la transgresión del primer día de la semana sea castigada, entonces su copa estará llena. En otras palabras, cuando la ley dominical aquí en nuestro planeta sea motivo de llevarle a la corte al que transgreda esa ley, Papá Dios va a decir, ok, señores, you reach the limit. Hasta aquí. That's it, no más.
Y díganme ustedes, ¿acaso no estamos a la vuelta de la esquina? ¿Acaso no la Unión Europea está trabajando de forma empedernida para que sea castigada la violación del domingo? Lógico que no nos importa tanto la Unión Europea, porque la Biblia dice que es Estados Unidos. Cuando Estados Unidos lo haga, entonces, aunque todo el mundo ya lo esté practicando, es Estados Unidos donde nuestros ojos deben de estar al tanto de lo que está pasando en sus cámaras legislativas, en su Casa Blanca, en sus leyes, en sus decretos. ¿Cómo le llaman a los decretos del presidente? Se me va. Anyway. Executive orders. Dios mantiene una cuenta con las naciones, y cuando llegue plenamente el tiempo en que la iniquidad haya alcanzado el límite declarado de la misericordia de Dios, su paciencia cesará. Cuando las cifras acumuladas en los registros del cielo indiquen que está completa la suma de la transgresión, entonces la ira vendrá. Mientras la misericordia de Dios tiene mucha paciencia con el transgresor, hay un límite más allá del cual los hombres no pueden seguir en sus pecados. Está ejemplificado en la vida de Belsasar. Cuando se llega a ese límite, se retira el ofrecimiento de la gracia y comienza la ejecución del juicio. Estoy en Evento los últimos días leyendo, sin embargo, esta declaración está en Historia de los Patriarcas y Profetas, página 160. El tiempo vendrá. No es tal vez, quizás, a lo mejor, quién sabe. No. El tiempo vendrá cuando los hombres llegarán en el fraude y la insolencia en un punto que el Señor no les permitirá sobrepasar. Y entonces aprenderán que la paciencia de Jehová tiene límite. Too late, demasiado tarde. Porque hay un límite más allá, del cual los juicios de Jehová no pueden ya demorarse. El tiempo durará un poco más de lo que los habitantes de la tierra hayan llenado la copa de su iniquidad. Escuche bien esto. El tiempo durará un poco más hasta que los habitantes de la tierra hayan llenado la copa de su iniquidad. Y entonces la ira de Dios, que por tanto tiempo ha dormitado, despertará, y esta tierra de luz beberá la copa de su ira sin mezcla. Fue pesada, será pesada, en balanza hallada falta. Y lo que le pasó a Belsasar, ese tembladero de rodillas, ese desconyuntamiento de cadera, vuelve. La copa de iniquidad está casi llena, y la justicia retributiva de Dios está por descender sobre los culpables. La maldad de los habitantes de la tierra casi ha hecho desbordar la copa de sus iniquidades. Casi ha llegado la tierra al punto en el cual Dios se dispone a abandonarla en manos del destructor. Escucha bien. Es que Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios no va a decir, ay, hoy sí ya me enojé tanto que los voy a destruir como yo trato de destruir las tuzas aquí con nosotros en el terreno. Dios no es así. Dios simplemente va a respetar la libre decisión de este pueblo empedernido, de esta generación malévola. Porque al igual que antaño, la luz vino al mundo, pero los hombres rechazaron la luz porque amaron más a las tinieblas. Lo dice San Juan capítulo 1, versículo 29, si mal recuerdo. Les estaba diciendo de que Dios simplemente va a respetar la elección del ser humano. Si amamos más las tinieblas, Dios va a decir, pues quédate con las tinieblas. Rechazaste la luz. Y el mundo, al correr detrás de la bestia, cuando digan quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella, ok.
quédate con la bestia. Y en ese momento será entregado en manos del destructor. Ahora, una cosa es estar en las manos de Jesús. Jesús es paz, es amor, es serenidad, es ternura, es vida, es dulzura, es... ¿Pueden imaginarse ustedes todo lo que es estar en las manos de Jesús? Todo lo contrario. ¿Qué será estar en las manos del destructor? En las manos de Satanás. Huyamos de esa posibilidad que por rechazar los llamamientos de Dios nuestro corazón se ponga duro, y la misericordia que juega el papel de llevarnos a los pies de Jesús, al rechazarla, esa misericordia te pone a los pies de Satanás. Hermanos, es momento para que recapitulemos. Es momento de meditar, es momento de... Está bien que ya estés en tu trabajo, está bien que estés ya ocupado con los quehaceres cotidianos de esta vida, está bien que tenga... Pero recuerda que antes de tener a ese jefe por jefe, hay otro jefe supremo. Antes de ser responsables ante los hombres, hay otra responsabilidad mayor delante de un vigilante santo. Todo lo que hagas, hazlo para gloria de Dios, y si por hacerlo de manera honrada, si hacer las cosas de la manera como a Dios le agrada, tienes problemas con los hombres, pues que vengan los problemas. Esperamos esos problemas, no esquivamos esos problemas, porque hay un vigilante santo que aún aboga por nosotros. Amén. Pero cuando ya todo sea en manos del destructor, querido y querida hermana, prefiero la muerte antes de caer en las manos de Satanás. Bien lo dijo David cuando se le dio 3 opciones. ¿Qué prefieres? ¿Peste, caer ante las manos de tus enemigos, o que Dios haga justicia? Y David me enseñó algo. Preferible es caer en las manos de Dios, porque muchas son sus misericordias. Amén. Y no caiga yo en manos de mi enemigo. Eso es de todo lo que Dios quiere salvarnos y apartarnos, de que caigamos en manos del destructor. ¿Por qué seremos tan rebeldes? Porque no queremos vencer un apetito que nos gobierna, las atracciones, las luces del mundo, sus sabores, sus placeres. Hermanos, es mejor vivir a pan y agua, pero estar bien con el cielo. Es mejor no tener nada en esta vida, pero ganar la vida eterna que por gracia se nos es concedida. ¿Se dan cuenta que la vida y la lección que podemos aprender de Belsasar, de su nefasta experiencia, tiene que ver directamente con nosotros? Amén. Directamente con aquellos que van a estar vivos en el juicio investigador. No es cosa baladí, no es cosa pasajera llevar la insignia de ser pueblo de Dios, pues debe de leerse en nuestro encabezado: santidad a Jehová. Y esa debe de ser nuestra mayor meta, nuestra mayor lucha. Y que Dios nos ayude, porque hay victoria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. ¿Aprendimos algo esta mañana? Así que, por lo que oigo, Susi, tienes la oportunidad y el ambiente apropiado para terminar con una oración. ¿Te gustaría, por favor? Sí, claro. Oremos. Querido Dios y Padre, santificado y alabado seas, oh Padre celestial, nuestro Salvador, nuestro Creador, nuestro Redentor. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel, Padre, y aún en tu límite, tú vas más allá de lo que es. Cuando el hombre ya se acabó su paciencia, Señor, tú sigues y sigues hasta que tú sabes que ya no se puede más. Te damos gracias porque tú estás en control.
Ayúdanos, Padre, a escuchar las palabras, las historias, las experiencias, Señor, lo que tú dices en tu palabra, para que nosotros no tengamos que llegar a ese límite, sino que escuchemos de una vez y llegamos a ese arrepentimiento. Amén. Señor, te pedimos por nuestros seres queridos lo mismo, por nuestros hijos. Tú sabes, oh Dios, que los tenemos colgados del corazón. Y nosotros viendo y entendiendo, por lo menos un poco, de las cosas que están pasando y como todo está alineado, sabemos que el límite para esta tierra ya está llegando a su fin. Despiértanos, Padre. Ayúdanos, oh Dios, a tener ese sentir y ese deseo de amar a nuestro prójimo de una forma que hablemos, que perdamos el miedo, la vergüenza, o no nos importen que nos pongan en vergüenza o lo que sea, sino que hablemos para que las piedras no hablen en nuestro lugar, Señor. Señor. Ayúdanos, oh Dios, a caminar en tus sendas siempre, Señor, y hacerte siempre fiel, Padre. Perdona nuestros pecados, Padre, y llénanos de tu Santo Espíritu para que te reflejemos a ti, para que otros puedan ver en nosotros a ti, Señor, y deseen tener lo que nosotros tenemos. Quédate con nosotros, oh Dios, el resto del día. Escucha nuestras oraciones, oh Padre, y nuestras peticiones que tenemos en este grupo de estudio y de oración, Señor, para que, Señor, todas nuestras peticiones sean cumplidas de acuerdo a tu voluntad, que nuestra voluntad esté alineada con la tuya. Amén. Gracias, oh Dios, te damos por todo y te invitamos para que tú vayas delante de nosotros durante el resto de este día. Pedimos Amén. estas cosas sin mérito alguna por la sangre bendita de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.